Sus obras nos invitan a contemplar el mundo desde una perspectiva única, en donde no falta lo cotidiano, pero tampoco lo extraordinario. Su ojo minucioso logra captar momentos fugaces y convertirlos en inmortales. En este primer reportaje conoceremos a dos mujeres que con cámara en mano retratan paisajes y composiciones cargadas de creatividad para transportarnos a lugares inimaginables. Este es un primer reportaje en el que hablamos de reconocidas fotógrafas ecuatorianas. El trabajo de fotógrafo no es tomar fotos, o por lo menos ya no lo es. Sé que suena contradictorio, pero ahora le explico. Los tiempos han cambiado y hoy en día cualquiera con un teléfono móvil puede guardar una imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente la foto de cualquiera de nosotros a la de un fotógrafo o fotógrafa? Pues no solo es la pulida técnica, sino es, sobre todo, saber mirar, encontrar lo extraordinario en lo ordinario, capturar y manipular la luz para provocar, expresar e inspirar. Ese es el trabajo de Isadora Romero, quien enfoca sus esfuerzos en tratar problemas de la realidad. Eso le valió ganar en 2022 uno de los premios más importantes de la fotografía del mundo, el World Press Photo. Curiosamente, el premio no es por una sola fotografía, sino por un proyecto que tuvo varios capítulos. Estas fotitos llenas de tierra y que tienen césped aquí son la semilla del proyecto de World Press Photo, que tiene también como centro a la semilla, al origen. ¿De dónde vienen estas fotos ahorita, Isadora, y por qué están llenas de tierra? Estas fotos llegaron ahorita de Francia, que estaban en una exhibición allá, que se exhibieron todos los capítulos, es la primera vez que muestro todos los capítulos juntos. Este es el primer capítulo que hice en Paraguay, en 2017, y esta es la tierra paraguaya, y esto no es césped, sino que es trigo. Es trigo que se siembra como monocultivo allá y está embarrado de tierra porque es la tierra paraguaya, digamos. Entonces, todo esto que tú ves muerto alrededor es porque está rodeado con unos pesticidas. Entonces, no sé, la cantidad de cáncer que hay allá por el uso de pesticidas es impresionante. Pero yo hice estas fotografías porque lo que me interesaba era mostrar la estadística que me parece atroz, que por 100 espacios de tierra donde se cultiva trigo y soya transgénica, solo 6 pedacitos van a ser utilizados para cultivar cosas que se consuman, que vayan a consumir los paraguayos, ¿no? Era importante que se haga en Polaroids. Fue la herramienta que se me ocurrió en ese momento, ¿no? Estaba trabajando con Maye, que me estaba ayudando, entonces nos metíamos clandestinamente a estos campos y luego nos quedábamos horas poniendo en la tierra que todavía sigue ahí. Y creo que, no sé, hay como una mística, viste, de que esté la tierra de ese lugar. Una de las dirigentes de una organización que se llama Conamuri decían, si desaparece una semilla, dejamos de nombrarla, si dejamos de decir esa palabra desaparece del guaraní y por ende desaparece nuestra cultura también. Por eso les pedí también que escriban el nombre del producto que se siembra ahí. Esta es del siguiente capítulo, que es el que hice aquí en Ecuador, y entonces empecé a experimentar un poco con otras formas de hacer imágenes. Y empecé a hacer estas antotipias. La antotipia se hace con el jugo de las frutas. Entonces, por ejemplo, esta creo que era arándanos, que le mezclas con un solvente, pones sobre la imagen y después pones una fotografía, un negativo encima y le tienes que dejar al sol entre una semana y un mes. Estas se tardaron como 3 meses porque solo les podía poner en la ventana porque era pandemia. Y quería un poco también mostrar de una manera como colorida la diversidad que existe, ¿no? También es una fotografía que podríamos decir ecológica porque no utiliza ninguna especie de químicos, ¿no? La emulsión es pájaro azul para que se pueda quedar. La experimentación fue mucho más allá y llegó el momento de impregnar de imágenes los objetos.
Y estas son unas pruebas de la experimentación que hice en el último proyecto, que fue hacer cianotipias sobre tlayudas, que son las tortillas que se comen ahí en Oaxaca. Entonces, estas muestran un poco toda la evolución del teocintle, desde que era una espiguita hasta un maíz que hice con inteligencia artificial del futuro. Como las tortillas eran muy frágiles cuando las traje se rompieron, entonces esta es como una experimentación de cómo hacer que sea más o menos lo más parecido posible la textura, y arrugando y mojando el papel un poco logramos que se parezca lo más posible. La vida de Isadora giraba ya por unos años en torno a las semillas, sin darse cuenta que esta era una historia más personal de lo que esperaba. Tu abuelo y tu bisabuela eran guardianes de semillas. Aparte pensaba como en mi papá, que vivió toda su vida en el campo, creció en el campo, y después estuvo trabajando en una oficina como 20 años encerrado, y luego cuando cerró su empresa, claro, entró como en un momento de su vida de que no sabía qué estaba pasando y empezó a sembrar, y yo vi cómo su cuerpo empezó a cambiar, como su mente empezó a cambiar, como su ánimo empezó a cambiar. Y mientras estaba haciendo este trabajo, que era durante la pandemia, mi papá me estaba llevando a la comunidad en Camuendo Chico, en Imbabura, y me dice, le estaba contando lo que estaba investigando, y me dice, sí, bueno, qué interesante, mira, porque tu abuelo y tu bisabuela eran guardianes de semillas también. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es que vengo como 5 años trabajando en esto y recién me entero de esto ahorita? Me dice, bueno, ahora ya sabes. Entonces el siguiente paso para mí fue ir a Colombia, de donde es mi papá, y buscar qué estaba pasando allá, ¿no? Con la idea de encontrarme con mis primos que estaban cultivando y relacionados con la tierra desde este lugar amigable, y encontré todo lo contrario, ¿no? Pero un poco a mí me sirvió para entender que todas estas ideas que yo estaba teniendo de por qué estamos perdiendo semillas, el 75% de variedades de cosas que solíamos comer se han perdido ya. Entonces, entender desde dónde funciona esa lógica de la pérdida, cómo ha influenciado la migración forzada. Mi papá tuvo que irse durante la época más terrible de violencia en Colombia, cómo el colonialismo ha influenciado en que se pierdan nociones ancestrales de cultivo, como todo eso ha hecho que desaparezcan, ¿no? Sabía que quería contar muchas cosas y decir muchas cosas, pero no sabía cómo manifestar cosas que no estaban ahí, ¿no? Entonces decidí que toda esa memoria la estaba cargando mi padre, pero lo que yo veía en el pueblo de él ahora no estaba más. Entonces decidí hacer como esta superposición entre su relato y el mío, entre sus dibujos de cómo él recordaba que era, y mi voz y lo que estaba viendo en ese momento, un poco para contar cómo era la pérdida, pero también cuáles son como nuestros pensamientos hacia el futuro. De que tus conocimientos son inválidos. Un video fue tomando forma con varias facetas del proyecto, y eso fue lo que Isadora presentó al World Press Photo. Parece raro que un video gane un premio de fotografía, pero esta era una categoría abierta, y a final de cuentas, en los últimos tiempos las fronteras entre esta y otras artes se han ido borrando. Yo creo que afortunadamente estamos borrando límites en un montón de cosas, y la foto es un ejemplo de eso. Mi forma de mirar tiene que ver con cómo yo miro e interpreto el mundo, que no necesariamente es totalmente objetivo, que no necesariamente es totalmente informativo. Yo siento que las fotografías o las imágenes se alimentan de otras formas en las que percibimos el mundo, que no solo es la visual o la auditiva, digamos. Hay una sensorialidad que te transmite información que de repente no es consciente, sino también desde la emocionalidad que te puede generar, no sé, una luz, una textura, un gesto. Creo que esa forma de poder materializar un poco más de los sentidos dentro de la imagen es lo que me interesa. La mirada femenina no es una sola, no es de tal o cual manera, es diversa, infinita. Y en el caso de las fotógrafas, cada una tiene una visión. Tomemos como ejemplo a María Emilia Moncayo, cuya carrera podríamos describirla como una excursión, un viaje con temas y técnicas diferentes.
O sea, yo siempre fui la fotógrafa oficial de la familia. Mi papá tenía su cámara de fotos, un fotógrafo aficionado, pero yo siempre estaba con la cámara retratando a mis primos, retratando a mis abuelitos, pero yo creo que la foto que marcó y que me hizo querer seguir explorando más fue la fotografía, un retrato que le hice a un caballo que era de un amigo de mi papá, pero que vivía con nosotros, porque nosotros vivíamos en el campo. Y era un caballo hermosísimo andaluz, que tenía un pelo, me acuerdo clarito, largo, y era un caballo guapísimo, con un cuello súper grande. Y yo le hice el retrato a este caballo con cámara de rollo, y cuando se reveló ese rollo, salió esta foto del retrato del caballo, o sea, es del cuello para arriba. Y era tan bonita que ese rato fue como que todos se quedaron así como, ¿y esta foto tan linda tú tomaste? Y yo, sí, yo tomé. Y algo tenían esos caballos, porque su luz inspiró a María Emilia por varios años. Mi relación con los caballos era mucho de fotografiarlos, no era tanto no era de montarlos, es más, yo tenía hasta recelo de montar caballo cuando era chiquita, pero para mí verle a este animal, a estos animales magníficos, o sea, el caballo es un animal tan bello, ¿no? Tan místico, digo yo, y lo que me cautivó fue ver cómo la luz caía en sus lomos, ¿no? Cómo la luz caía en todo su pelaje. Porque también la musculatura de los caballos es muy bonita, entonces, claro, ver esa luz tenue, cómo pegaba en sus cuerpos, era para mí algo hermosísimo. Eso a mí me cautivó. María Emilia ha publicado 2 libros sobre caballos, muestra de que su pasión por ellos sigue galopante, y por seguirla, llegó a la raíz de otro proyecto. Tierra de Chagras, por ejemplo, llegó a mí porque yo buscaba estos rodeos de caballos salvajes haciendo mi primer libro, porque para mí era muy importante. 4 Andares era de 4 razas que se crían en el Ecuador, pero para mí era muy importante fotografiar los caballos criollos del Ecuador. Entonces, para esto yo recorrí los páramos, los caballos salvajes que están abajo del Cotopaxi, por el Antisana, y ahí me contaron que había un rodeo de caballos salvajes en la hacienda Yanaurco, que queda entre el Antisana y el Cotopaxi. Yo fui a este rodeo y ahí me topo con esta cultura chagra, pero la verídica, digo yo, o sea, la que realmente está en los páramos, estos auténticos chagras, que muchos de ellos también viven en los páramos, y ahí fue cuando me cautivé por la cultura chagra, con sus fiestas populares, con sus concursos de lazo, por ejemplo, acampando a los pies del Antisana con los chagras, comiendo la trucha que pescábamos ese día. O sea, fue para mí una experiencia que me sacó por completo de mi zona de confort y al mismo tiempo fue maravillosa, ¿no? 6 libros recogen parte de la obra de María Emilia, que ahora mira hacia atrás y encuentra lecciones de vida detrás de cada foto. Aquí hay fotos tomadas desde el 2006. Por ejemplo, las pequeñitas de los caballos fueron las primeras pruebas de impresión de mi primera exposición cuando yo estaba en la universidad. Todas estas fotos tienen una anécdota. Ahorita que les veo, todas tienen algo, ¿no? Estas pequeñitas fueron tomadas desde un ultraligero. Yo creo que la anécdota más bonito es de estos glaciares, porque estos glaciares fueron tomados por ahí en el 2010, cuando yo tenía esta meta de subirme el Cotopaxi. Estábamos haciendo andinismo, íbamos caminando y estos glaciares eran tan bonitos y cada escena que íbamos subiendo era tan bonita y yo me detenía a fotografiar, realmente maravillada por la naturaleza y por todo lo que nos rodeaba, que nunca terminé haciendo la cumbre y me di cuenta que mi cumbre realmente fue disfrutar del camino, que es lo que una de las enseñanzas y de lo que me regala a mí la fotografía, de sus bondades, ¿no? Bueno, esta foto fue tomada en Isabela, en Galápagos, y es una foto de un momento muy especial. Realmente estábamos caminando por las playas de Isabela con mi esposo y de repente, claro, yo veo esta luz tan tenue del atardecer, cómo se reflejaba en el mar y cómo ese mar venía y salía y me recuerda a esta fluidez de la vida, ¿no? Que también hay que dejarse un poquito llevar por la vida, por lo que viene y por lo que se lleva la vida. Entre fotografía documental, paisajes y rostros, María Emilia ha ido afinando una voz con reflexiones sobre la naturaleza y la identidad ecuatoriana. El Ecuador es un país riquísimo, realmente en paisajes, en su gente. La gente del Ecuador es súper amable, es súper cálida.
Y yo creo que no todo está muy desarrollado y muy explorado, ¿no? Hay mucho todavía por conocer. O sea, en la vida siempre queremos nosotros estar en los momentos de luz, pero la vida es un baile, ¿no? De luces y de sombras al mismo tiempo. Y nos damos cuenta que en las sombras también hay una belleza, ¿no? Y es importante también transitarlas y es importante verlas. En la segunda parte de este reportaje, más fotografías del Ecuador y de los ecuatorianos vistas por la lente de mujeres.